Buen día, ya en breve vamos a arrancar, hoy vamos a charlar con Coco Cherela, ténganme paciencia porque es el primer vivo que hago, así que vamos a ver si lo puedo justamente invitar a Coco, estoy viendo eso, pero ya en un ratito arrancamos y nos ponemos a hablar. Bueno, espero que estén con el mate listo, con algún café, algo para tomar, para acompañarnos en esta charla. A ver si puedo sumarlo a Coco. Uy, di vuelta la cámara. A ver, a ver. A ver, ¿alguno sabe cómo hago para invitarlo a Coco? ¿Cómo tengo que hacer para invitar a una persona a esta conversación? Discúlpenme, no soy muy millennial, todavía me cuesta el tema redes sociales, así que ténganme paciencia, por favor, pero ya arrancamos. Apenas entienda cómo sumarlo a Coco, si alguno... Ahí está Coco. Coco, querido, ¿cómo hago para sumarte a la conversación? Ahí en breve tiene que conectarse Coco. Bueno, mientras tanto, bueno, los saludo Hola, a todos. Ahí aquí estás, estoy. Coco. ¿Cómo Bien, estás? ¿Me gracias, escuchás bien? paciencia, porque yo ya con las redes soy medio nerdental todavía. Pero Está muy bueno, bien. Yo también a veces las uso mucho, la verdad, pero cada tanto como se van renovando muy seguido, ¿viste? Hay veces que no entiendo nada. claro, uno como que tiene ya el caminito hecho para algunas cosas y de golpe, viste, se te cambió todo y tenés que recalcular. Bueno, bienvenidos a todos, gracias por compartir este sábado con nosotros. Bueno, ustedes sabrán que Ciudades Más Humanas es un programa que organiza la Municipalidad de Rosario, la Secretaría de Cultura, acompañado con la Universidad Nacional de Rosario. La idea básicamente son espacios de charla, de diálogo, para, para repensar las ciudades, para pensar cómo está atravesando también nuestra ciudad dentro del marco global, dentro de esta pandemia que nos afecta a todos, pero al margen de la pandemia también cómo se reconfiguran las ciudades contemporáneas. Bueno, hay distintos módulos, distintos temas. Este es un vivo en Instagram, pero también hay conferencias, podcasts, realmente la agenda es bastante variada, muy surtida, hay mucha gente detrás haciéndolo, así que también, por supuesto, agradecemos a la MUNI y a la universidad por este voto de confianza. Y hoy vamos a hablar con Coco sobre aprender y enseñar en estas nuevas ciudades. Así que, bueno, sin mucho preámbulo más, también la idea es que ustedes vayan también charlando con nosotros, vamos a dejar los comentarios activos para que hagan preguntas, para que le hagan preguntas a Coco, a mí, para que hagan comentarios, alguna opinión, los vamos a ir leyendo mientras avanzamos con la conversación. Aquí un poquito ahí abajo. Ahí está, eso te iba a decir. Quedaste ahí Más. como tenés se veía la mitad de la cara. Claro, ahí está, ahí voy Ahí está, ahí bajando. mejor, sí, sí, mejor, mejor. Se escucha bien, Bueno, ¿no? se escucha, yo te escucho bien. ¿Ustedes están escuchando bien? Si escuchan bien por ahí, manden algún emoji, algún pulgarcito para arriba. Algún... Ahí está, sí, Ahí se va, escucha bien. se escucha Gracias, bien. fuera de Vamos. lugar. Bueno, Coco, yo quisiera arrancar charlando sobre justamente ciudades más humanas. Este es digamos, el gran tema que nos convoca. Y, y bueno, ¿qué es para vos una ciudad más humana? Bueno, primero gracias por la invitación y le doy un buen día, le envío un buen día a todos los que estén ahí.
Ojalá que con un matecito, un café con leche, acompañando, yo con mi café con leche. Eh, Un cafecito. sí, sí, me encanta el mate, pero bueno, eh, un sábado necesito tener un poco más de cafeína en la cabeza para poder Para hilar alguna despertar. frase para ustedes. Eh, Mirá, yo creo que eh, más allá de esta situación tan particular que estamos viviendo, que creo que principalmente lo que hace es como acentuar los contrastes, ¿no? Porque hay cosas que por ahí ahora vemos con mucha claridad, que es como, bueno, la necesidad de darle más bola a ciertas cuestiones del orden público. Digamos, no es que antes no lo supiéramos. Eh, Hay un montón de ejes que nos atraviesan como ciudadanos, como personas, que tienen que ver con los derechos humanos, ¿sí? Hablando de ciudades más humanas, que, que en verdad vienen un poco flojas en muchos aspectos desde hace un montón. Entonces, esto lo que para mí hace es ponerlo sobre la mesa, pero con una evidencia que a mí, como diseñador gráfico, aparte me parece impresionante, porque una de las cosas que enseño es infografía. Y los chicos saben, la infografía es poder volcar información a gráficos para que puedan visualizarse de un modo sencillo para alguien que no está. Y ahora hasta tenemos una curva en Excel que nos comprueba lo frágiles que somos. Eh, esa famosa curva ascendente que en nuestro caso por suerte está como que nació aplanada, ¿sí? Bueno, no nació aplanada, la hemos aplanado, para ser justos, Sí, eh, con mucho esfuerzo también, con mucho con sacrificio. La mucho famosa esfuerzo. curva de cómo aplanar Y en, esa curva, ¿no? Siempre es de los medios lo sí, estamos sí. diciendo. Sí, Y entonces, digamos, ahora hasta tenemos la comprobación empírica en una planilla de Excel. Digamos que si no estamos todos juntos mirándonos, con esto que a mí me gusta llamar la mirada periférica, es decir, poder estar, digamos, concentrado en un norte personal, pero siempre igual atentos a lo que pasa alrededor. Y me parece que eso tiene que ver con las ciudades más humanas, que insisto, no es que es nuevo, pasa que ahora, eh, no sé, bueno, por dar un ejemplo, ¿no? Lo que pasa en Buenos Aires, estos focos de contagio que hay tienen que ver con, no es casualidad que se den en lugares de mucha vulnerabilidad. Eh, en una pandemia claro. donde el foco está puesto en el distanciamiento social y en la higiene, y bueno, claro, donde no hay agua, hay problemas. Donde hay hacinamiento, hay problemas. O sea, hay problemas para nosotros que tenemos todo, imaginémonos en esa situación. Entonces, bueno, claro, ahora salir corriendo a poner agua es como una locura, ¿no? Es algo que me parece que no estoy diciendo nada nuevo, pero creo que lo que está evidenciándose es esa ausencia en un montón de planos que tienen que ver con nuestros derechos. Bueno, Bueno, vos como politóloga también eh, me imagino que sí, lo tenés como muy analizado el tema. sí, es también un gran desafío, me parece, desde todas las disciplinas, pensar lo que está pasando a nivel mundial y también a nivel mucho más micro, cómo se han cambiado los vínculos también, los más pequeños, los más rutinarios, si se quiere, el hecho ya de irse a la granjita y tener que, al chino, al súper, hacer algún mandado y ya tener que prepararte para salir y enfrentar la calle de una forma determinada que parece como salido del Eternauta la imagen que a Sí, veces damos, sí. ¿viste? Como que el exterior Eh, pareciera que supone un peligro, e incluso el otro parece que es un peligro, porque por supuesto corremos riesgo de contagio, de yo contagiar y de que el otro me contagie. Bueno, sí, a mí al principio ahora de esta situación. Ay, perdón, te interrumpí. No, 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 decime. esto, porque me olvidé de este detalle. Muchos habrán sumado a la conversación porque te conocen, te recontra conocen, pero para los que no conocen a Coco, es un gran diseñador gráfico, un activista por los derechos humanos, es docente, él está, se pone colorado Coco, está en Buenos Aires ahora porque él da clases en la UBA. Y bueno, y en realidad lo que te quería preguntar a propósito de esto
es que justamente una de tus quizás profesiones o tu vocación es realmente la docencia, por el recorrido que has hecho y Sí, hemos charlado. Y en tu Twitter, en tu perfil, en tu descripción, vos decís, mi lugar en el mundo es el aula. Y ahora así es. no podés ir al aula, o el aula se ha resignificado quizás. Bien, sí, es re interesante lo que sucede, porque eh, decir que mi lugar en el mundo es el aula, eh, digamos, tiene un juego retórico, es decir, bueno, es un lugar que sí puede existir en cualquier lugar, donde haya alguien que quiere aprender y alguien que quiere enseñar. Eh, y eso para mí es como, eh, digamos, doy clases en contextos muy, muy distintos, ¿sí? Desde el lugar más marginal que uno puede imaginar, que es una cárcel, hasta universidades recontra privadas. Entonces, eh, sí, digamos, de golpe por primera vez, y de un modo que no me imaginaba, doy clases con un celular oculto en un ambiente de mi casa. ¿Y por qué? Porque tengo niño pequeño y, bueno, nada, es una casa donde a veces tengo que dar 8 horas seguidas de clase. Y entonces, bueno, la verdad es que también, digamos, llega a esa reflexión, ¿no? ¿Qué sería el aula? Si uno puede estar dando clases incluso en estas condiciones tan adversas sin contacto visual. Ya existía esto, digamos, existen los cursos visuales hace un montón. Pasa que ahora lo que se pone en evidencia es que no hay excusa, salvo la tecnología que no es menor, porque eso también marca una de las grandes desigualdades que acentúa esta cuarentena. En los lugares donde yo doy clases que son privados, no se frenó, se avanza como si nada, solamente nos tuvimos que adaptar en ciertas cuestiones que son más de lo metodológico, eh, porque bueno, no es lo mismo, no sé, yo en diseño tenemos una lámina pegada en la pared y la vamos anotando, la ven todos, es muy como que tiene una dinámica donde el cara a cara está bueno, influye bastante. Bueno, adaptamos ese tipo de cosas. Ahora, en lugares donde no existen esos recursos, ya está. Automáticamente quedó cortado esa posibilidad de seguir formándose. Y no, de nuevo, no es casualidad que aquellos que no pueden tiene que ver con los recursos. Eh, en la UBA cuando se cortó, una de las grandes discusiones era ¿seguimos o no seguimos? Bueno, sí, o sea, si partimos de la base que muchos de los alumnos que estudian acá no, no tienen buen acceso a internet, o si tienen celular se les come los datos, o, ya está, listo. Se cortó la educación en lugares donde tiene que ver con una cuestión más material. Entonces, de nuevo, ¿no? Eh, las desigualdades, creo que todo atraviesa eso y el tema de ciudades más humanas, porque creo que el tema general donde tenemos que poner el foco, más allá de la cuarentena, es ser más humanos. Si nosotros nos diferenciamos por esa capacidad de empatía que en relación a otro animal al cual no se lo puede juzgar cuando un león se come un ciervo, ya está, no es malo, es un león. Bueno, nosotros no podemos estar caminando, pisando a nuestro alrededor sin mirar. Porque el que está al lado, incluso a mí me pasa con personas que están en la vereda opuesta de mi forma de pensar, que, que ahí es donde más cuesta aceptar que el otro también eh, es un hermano, ¿no? Yo creo en un concepto que lo llamo la hermandad humana. Sí, no sé, no es que, no sé, tal vez ya exista, pero cuando yo me relaciono con el resto, parto de esa base. Eh, Aún, y admito que me cuesta, es un ejercicio permanente, que no tiene que ver con la tolerancia, sino con la aceptación, que es lo más difícil. Que es que el otro, aún aquel que está en la vereda opuesta, es tu hermano. Y si Tal no cual. entendemos eso, no, es muy difícil que las ciudades, y cuando decimos las ciudades, en verdad, eh, digamos, las ciudades como una célula que está en red con otras ciudades, que son países, que son, etcétera, ¿no? La comunidad humana tiene que ser más humana, y está a la vista. Eh, Cuando yo me entero estos
estos números de concentración de riqueza es demencial. Y entonces el paradigma tiene que ser eh, eh, reformulado no por la cuarentena o la pandemia, porque la cosa antes de esto también iba para abajo, para atrás. Y ahí es donde creo que tenemos que involucrarnos. A mí me tocó desde donde laburo, que es las aulas principalmente, y el diseño, mi obra personal, que es la difusión de derechos humanos a través del afiche. Pero yo creo que si fuera contador o abogado o, o atendiera atrás de un mostrador en un local, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Es entender que uno incide en el otro, en cada pequeña cuestión que decida, en cada acto. Y entonces, si perdemos de vista eso, que podemos influir para bien o para mal en cualquier mínima cosa, sea, donde estemos parados, me parece que ese es el único norte, no el único norte, pero la brújula tiene que estar calibrada en ese lugar, en entender que el otro es uno. Claro, Eh, el desafío también me parece ahora es, y también relacionando con una de las preguntas que leí recién, que te preguntaban cómo transitas ese proceso de enseñanza o de aprendizaje a través de la desconexión. Y bueno, también esto, cómo podemos ser más humanos, si se quiere, o proveer a una ciudad más humana cuando justo lo que hablábamos antes, estamos quizás impedidos de tener conexión con el otro o la conexión que antes solíamos tener. Por ejemplo, desde la ciencia política se habla mucho de la construcción de la identidad de un yo en contraposición a un otro. No es algo privativo de la ciencia política, pero se habla mucho sobre eso. Entonces, ¿cómo la yo famosa puedo? otredad. Claro, la famosa otredad, y que implica también aceptación, a veces no, a veces generalmente implica mucho conflicto. Entonces, ¿cómo yo puedo transitar también todo, la construcción de mi propia identidad, aprender, enseñar, cuando el otro no está, o está difuso, o no está del todo evidenciado, porque está demasiado tercerizado por un montón de cosas. Por ejemplo, esta misma charla que estamos teniendo ahora. Sí, estamos Sole, está Coco charlando, pero en el medio hay una red social, hay un montón de gente que nos está mirando. Quizás nosotros no tenemos, no estamos hablando con la confianza con la cual podríamos charlar si estuviéramos cara a cara. A eso es lo que voy. Sí. ¿Cómo se transita Eh, eso? no entendí lo último que ¿Cómo dijiste. se transita eso? ¿Cómo te parece? ¿Cómo te estás llevando vos? Yo agradezco ser contemporáneo de las redes sociales. Como todo, ¿no? Absolutamente todo tiene su contracara. Están los que dicen, no, pues la tele es basura. Bueno, depende de qué canal ponga, ¿no? Eh, podríamos hablar igual de los libros. Bueno, los libros son buenos. Bueno, no sé, yo he leído cosas espantosas. Eh, Sí, entonces, con la virtualidad creo que pasa lo mismo. Como cualquier otro invento del ser humano, ¿no? ¿Para qué lo usamos? Gracias a que existe, yo sigo dando clases. Tengo 200 alumnos por semana. Es un delirio. No los veo algunos como comenzó la cuarentena, cuando empezó el ciclo lectivo, y esto a mí me cuesta un montón, que soy muy como de lo físico, de mirar, de los gestos, de ir midiendo la temperatura del aula según los gestos. claro. Y ahora no conozco las caras, porque yo no los puedo obligar a que pongan la camarita cuando hacemos la clase virtual. Y entonces para mí eso es muy extraño, pero aún así yo creo que porque aparte lo siento, digamos, y lo veo en los resultados de las entregas de los alumnos, creo que si uno se compromete con eso, no eh, la conexión existe igual, es distinta, claramente, pero existe igual. Digamos, me parece que también depende de uno trascender ese límite, bueno, como casi todo, ¿no? No sé. Y con respecto a las clases virtuales, no saben lo que extraño el cara a cara.
Es como, bueno, todos extrañamos, me parece que cosas muy similares, ¿no? El abrazo, yo el pasto, no tengo jardín, extraño mucho el contacto con el pasto, y como profe, eso, ¿no? El poder como percibir el espacio físico. Eh, pero también creo que no hay excusas, ¿sí? Para los que tenemos oportunidades. Incluso en la cárcel, donde doy clases hace casi 8 años, si no tenemos aula, damos la clase en la cocina. Hubo 2 cuatrimestres que dimos clases en la cocina de la cárcel, porque no hay excusa, porque cuando hay, digamos, y eso no tiene que ver solamente con la voluntad, porque bueno, uno a veces le puede poner mucha voluntad y que las cosas no funcionen, porque lo técnico puede ser una traba real u otras cuestiones. Eh, pero me parece que muchas veces la traba tiene que ver con no entender lo esencial de la actividad. Lo esencial de la actividad de la docencia no es mirarte a la cara con el otro. Lo esencial de la docencia no es tener un aula espectacular o un proyector o un pizarrón. Lo esencial es que haya alguien que quiera aprender y otro que quiera enseñar. Y que el canal esté, aunque sea difícil, sea existente. En la cárcel yo tuve que dejar, digamos, se cortó las clases, porque no pueden conectarse a internet. Eso te iba a Entonces, preguntar. creo que se habilitó para cárceles bonaerenses, pero bueno, de voto federal, y bueno, listo, no tengo chance. Extraño un montón, extraño un montón. Aparte tenemos, porque todavía la cosa no continúa, 60 anotados en el taller. Y faltaban 2 días para arrancar el cuatrimestre y se corta todo. Eh, lo pienso y ¿Cuál es, quiero romper todo, las paredes, porque cuál bueno, es, porque es un proyecto que es alucinante, cuál es me el genera una taller? ilusión enorme. ¿Qué laburan? ¿Qué laburan en ese taller? ¿Cómo se Bien, llama? en el taller de diseño en la cárcel eh, tenemos 2 niveles. Empezamos por un nivel que, que en verdad consistió en la formación de un grupo de detenidos, unos 10 detenidos que quisieron armar una cooperativa de trabajo. Entonces necesitaban formación. Y bueno, el proyecto de ellos era hacer una imprenta. Entonces cuando les pregunté qué sabían del tema, me dijeron que nada. Y bueno, ahí fue como alucinante, ¿no? Esto estoy hablando hace casi 8 años. Todavía la onda expansiva de esa emoción me continúa, porque fue entender que había un grupo de chicos que estaban realmente complicados en su vida, que estaban estudiándose, es decir, haciendo un esfuerzo muy grande porque estudiar una carrera universitaria dentro de la cárcel, les puedo asegurar que no es nada sencillo, las adversidades se multiplican, y con un proyecto de salida laboral para autogestionarse el trabajo. Y por otro lado había un docente que tenía algo para dar, que en este caso fui yo. Y después el proyecto fue creciendo, digamos, ellos pudieron formar su cooperativa, ahora están trabajando, están libres, van conteniendo a otros presos, expresos que salen, porque, digamos, no solo, digamos, por ahí algunos no les pueden dar laburo en la cooperativa, pero sí es un espacio muy importante de contención. Digamos, muchos salen y algunos no tienen familia que los reciba o tienen problemas de adicción. Muchas me cuentan que uno de los problemas que sucede es que los van a buscar cuando salen los viejos amigos. Entonces, claro, si vos estás en esa situación, no tenés nada. Digamos, es como que se dan las condiciones para que aquel que no le encuentra la vuelta vuelva a caer en la delincuencia y vuelva a entrar a la cárcel. Entonces, estos chicos que armaron la cooperativa hicieron algo que a mí me llena de orgullo. No es que digamos, yo fui una partecita, organicé a exalumnos que no tenían experiencia dando clases, pero yo tenía la corazonada de que en un contexto así era lo que más se necesitaba, ¿no? Como corazones nobles, eh, más allá de experiencia en el aula, y entonces cada día, cada semana, iba un grupo a enseñar algo distinto, Photoshop, Illustrator, eh, tecnología gráfica, y bueno, y al año y medio ya tenían autonomía propia como cooperativa, ayudados por sus familias, por las novias. Y bueno, y tiempo después lo que conformamos fue un taller de reflexión sobre derechos humanos, pero que se plasman al formato afiche.
Y esto lo decimos también porque hay, digamos, el pabellón universitario en la cárcel es universitario. Entonces, al hacer este nuevo taller, que es extracurricular, logramos que puedan venir chicos que no terminaron ni el primario ni el secundario. Entonces, de nuevo, rompimos otra de las barreras. Que el pibe que está en el pabellón común baje al centro universitario, porque el taller de diseño, bueno, a mí me encanta, ¿no? Y es alucinante, digamos, los afiches que hacen, algunos fueron expuestos en bienales de diseño y expuestos en muchos países del mundo, porque lo hacen con lápiz y papel, con lo que hay, que es muy poco, con collage, porque no hay excusa. Mira, el mejor de los afiches para mí fue hecho con lápiz y papel. De nuevo, porque cuando hay una necesidad de expresarse y hay un lápiz y un papel y una idea detrás, ya está. El resto es hacer. Eh, ¿Qué bueno, era ese entonces afiche? ¿Sobre sobre qué era derecho ese a la afiche? educación, sobre derecho a la educación después estaría bueno que, no sé, yo uso mucho en las redes sociales, sobre todo Instagram. eh, si se meten ahí, como tengo, van a ver un contenido que la mitad son cosas mías personales y otras afiches de mis alumnos en la cárcel con las historias que hay detrás de cada afiche. Porque un pibe que, digamos, no es lo mismo el afiche sobre derecho a la educación que puedo hacer yo, que no me faltó, o sobre el derecho a la salud, que jamás me faltó un médico, una cobertura médica y una madre que me lleve corriendo al hospital si era necesario, que en muchos casos no pasa, que aquel que sufrió desde que nació la ausencia de la salud pública y de alguien que lo cuide. La verdad que esas historias están todo el tiempo dentro de la cárcel. Por supuesto que hay de todo, pero lo que más vemos ahí son carencias y eslabones que fallaron hasta el punto de llegar a, bueno, personas que, a las que le faltó realmente y literalmente todo. Mira, también hace 2 años doy clases en cárcel de menores, acá en Buenos Aires. Clases en dos de ellas, en el San Martín y el Belgrano, que tienen muchísimos años. Esto es a través de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Hay chicos, adolescentes, que mira, tienen una visita semanal. Hay algunos chicos que no los va a visitar ni la madre. Y te lo cuento y se me hace un nudo acá, aunque ya lo hago hace 2 años y estoy un poco curtido. Entonces, imagínate, ese pibe, si no tiene una contención detrás, ¿qué podemos esperar de su futuro? Y que por ahí están por cumplir 18 años y les cuesta leer y escribir. ¿Qué laburo pueden conseguir esos pibes? Entonces, ¿qué son ciudades más humanas? Ciudades más humanas son ciudades más equitativas, para mí, en definitiva. Y eso no tiene que ver con la pandemia o la cuarentena, porque eso sería poner una excusa a algo que los venimos arrastrando desde hace décadas. Y no me refiero solo en Argentina, esto es mundial, la desigualdad es mundial. Es muy loco, ¿no? Que un momento de la historia donde la tecnología está a tope, la ciencia está a tope, sea el momento de mayor desigualdad en simultáneo. Entonces, me parece que si no cambia ese paradigma y ponemos un poco todos, pero cuando digo todos es no el que tuvo formación académica, todos, porque la educación no es solo académica, la educación ese que atraviesa todo. A mí digamos, realmente la mayor sabiduría, una de las cuestiones más sabias a nivel humano, yo las aprendí de presos, de aquel que yo ni me imaginaba que podía enseñarme algo, de presos. Y cuando digo presos, quiero aclarar, hay presos y presos, como todo, ¿no? Eh, por supuesto, están los peligrosos, están que cometieron crímenes aberrantes, pero la cárcel está llena de perejiles. Y eso es lo que por ahí mucho no sabe la gente, las personas en general. Está llena de pibitos como estos que te cuento y están en el Paco y empiezan a hacer locura. ¿Por qué? Porque lo que falta es una red de contención social que me parece que sí, por supuesto que tiene que ver con el Estado principal. Ahí me parece que se cortó un poquito. No sé si ustedes lo están recibiendo bien, si es Coco.
Cuéntenme si a mí me ven, pero a Coco no. ¿A Coco lo tienen también pausado como yo? ¿O estoy yo pausada? Si alguno me escucha, cuéntenme cómo viene eso, a ver si lo podemos solucionar. Se cortó todo, ahí está. Sí, se cortó porque se cortó Coco, ahí salió, ahora vamos a volverlo a meter, sí, ya vamos a meterlo de nuevo. A ver acá. A ver, ahí va. Solo Coco, ahí está, ahí viene Coco. Ahí Volvió. volví, ahí volví. No se Te vayan, no se habíamos vayan. perdido No, no me escapé, un ratito. no sé dónde quedé, pero lo que En estaba, en resumen, creo que ciudades más humanas es ciudades más equitativas. más equitativas. Eh, Bueno, y digamos en los comentarios que coinciden, por supuesto, yo también coincido, una ciudad más humana es una ciudad más equitativa, una ciudad que también puede escuchar al otro, con todo lo que eso significa, ¿no? Lo que vos decías, sí, aceptar la diferencia, aun cuando vaya en contra de lo que yo pienso, y quizá también a veces tratar de frenar esa pulsión por querer convencer o militar al otro para que se pase de mi bando. También eso creo que hay algo sí, que aprender ahí, ¿no? totalmente, totalmente. Porque, Y, sí, digamos, sí, a mí me pasa que, por supuesto, cuando escucho algún comentario o algo que noto que está cargado como de odio o justamente de falta de empatía por el otro, y lo primero que me pasa, como aparte Tano y Geminiano, ¿no? me caliento, ¿viste? Me agarra, me pongo mal. Entonces también lo que fui aprendiendo con el tiempo es que a mí digamos, si yo tengo una convicción, lo que quiero es que seamos cada vez más los de este lado. Y si yo salgo a pegar, lo que voy a hacer es rechazarlo, no acercarlo. Es un ejercicio dificilísimo, que tiene que ver primero con la tolerancia, que para mí tiene tal vez demasiada buena prensa, eh, porque sobre todo lo que tenemos que laburar es en la aceptación, no en tolerarnos. Está bien, es un buen recurso la tolerancia, ¿no? O sea, por suerte Claro. existe, porque si no nos mataríamos. Pero me parece que el fin máximo es la aceptación. Eh, la tolerancia es un recurso que encontramos los humanos para poder convivir mientras no nos aceptamos. La aposta es aceptarse, eso creo yo. Eh, Tal cual. Que, por otro lado, en mi entender, la aceptación no significa eliminar el conflicto, porque eso es imposible. Incluso también es el imposible. conflicto es lo que te enriquece, me parece a mí. Después, al final de cuentas, es lo que enriquece cualquier actividad que vos vayas a llevar a cabo, cualquier vínculo, cualquier relación, incluso hablando desde la teoría de la política pública, es imposible eliminar el conflicto, es necesario. Pero No, aparte, Sole, yo no estoy de acuerdo en todo ni con mi mejor amigo, que lo conozco desde los 6 años. tal cual. Eh, en la mesa familiar, o sea, opinamos distinto. Y son las personas que más amo en el mundo. Entonces, ¿qué podemos pretender? ¿Que estemos todos de acuerdo o cuando la gente se horroriza porque en un mismo partido político se pelean? Pero, y subrayo abajo lo que vos dijiste, o sea, el conflicto no es solo necesario, es inevitable. Y es lo que tenemos también para poder evolucionar, trabajar en el conflicto. El tema es cómo lo trabajamos, ¿no? Si negando la otredad o tratando de acercarla. Y bueno, después la Claro. dialéctica será el que mejor dialéctica tenga, por ahí es el que gana Bueno, esa discusión, que para mí ganar es simplemente, bueno, qué sé yo, que haya más gente eh, empática, si querés. acá dicen que, bueno, que todo esto suena lindo, que son buenas intenciones, pero que queda claro el avance del totalitarismo de ideas. Y en realidad yo conecto este comentario con otra cosa, que cuando hablábamos de ciudades más humanas, que son ciudades más equitativas, justo pensé también en una charla, en la charla que vos diste para TEDx en Rosario, cuando vos estuviste por acá, donde hablaba Sí, justamente de la educación, pero que la educación no es lo único que hace falta o que con la educación no se cura,
digamos, no es la solución mágica a todo, porque por No, ahí suena lindo y parece una buena intención decir que con la educación todos vamos a salir adelante, pero hace falta más. sí, sí. Yo creo que hay como un flagelo social que son muchas frases hechas. Son las frases hechas, si querés. Uno de los flagelos que, que muchas surgen de realidades, ¿no? Y me parece que es un lindo ejercicio cuestionarlas. La educación, yo escuché toda la vida, e incluso lo sostuve y lo dije mucho, y aclaro, soy docente principalmente, que la educación es la solución a todo. Y un día me paré y digo, pero la mayoría de las personas que dirigen el mundo tienen la pared llena de diplomas. Entonces, y el mundo no mejoró, empeoró. Entonces, el tema no es qué estudiamos, cuánto estudiamos, sino qué hacemos con lo que estudiamos. Eh, y de nuevo, insisto, esto tiene que ver con tener en cuenta que aquello que esas oportunidades que tuvimos, otros no. Entonces, si nosotros las tuvimos, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Ir para adelante así como con los ojos vendados o tratar de construir algo? Dejar un pequeño legado, porque yo no creo en las soluciones mágicas, creo que en esto coincidimos, sería tonto. Es una construcción realmente de hormiga y que incluso intuyo que ni yo voy, digamos, yo no voy a ver los cambios por los que laburo, por los que trabajo y me esfuerzo, pero creo en esos cambios, creo que hay que dejar un pequeño legado. Y si no creyera en eso, ni siquiera podría salir de la cama. Entonces, eh, acá el comentario este que me interesó, que decía el chico de, como que, o chico, no sé, en verdad, tal vez sea un adulto grande o una chica, que asume el tema del crecimiento de los totalitarismos. Eh, no lo tengo tan claro, la verdad, pero está bueno como estar muy alerta, hay que estar muy alerta. No sé a qué se refería en particular, lamentablemente no, como que no podemos interactuar demasiado, pero eh, Bueno, y seguramente si nos está escuchando y quiere sumar alguna aclaración, lo esperamos y mientras vamos sí, charlando, estamos a mí, atentos a ver si responde. a mí lo que me parece respecto a eso es que tenemos eso, que tenemos que estar muy alerta todo el tiempo, cuestionar todo el tiempo. No desde un lugar destructivo, bueno, vamos a hacer, vamos a romper frases hechas. No, lo digo porque me parece que detrás de las frases hechas lo que hay es como la fosilización de ideas. Eh, entonces, qué sé yo, bueno, la educación es importante, obvio que es importante. La educación es como, es el eje de mi vida profesional. Amplía el horizonte de las personas, realmente lo creo así. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. Eh, pero en todos los ámbitos. Eh, y eso lo aprendí, la verdad que creo que es una de las grandes cosas que aprendí en la cárcel. Cómo personas con, digamos, con otro tipo de formación que tiene que ver con, bueno, con las adversidades, con poder arreglarse la vida, tener que salir a pedir una moneda a los 5 años porque si no la familia no come, eh, o la hermanita más chica no come, eh, evadirse en una esquina fumando paco porque llegan a la casa y todo es un desastre. Todo eso, mira, toda adversidad, yo lo viví con cosas mucho menos graves, ¿sí? Pero bueno, no sé, todos vivimos cosas feas en la vida, la pérdida de un padre, de cosas que son inevitables, ¿no? A mí siempre la adversidad me dejó un pequeño regalo detrás, en formato de una mínima sabiduría que queda ahí inoculada en uno. ¿Por qué? No sé por qué será así, pero es así, aprendemos de cosas horribles eh, también, y a veces con mayor fuerza se quedan impregnadas en uno. Eh, entonces, de esa adversidad, eh, me parece que ahí hay otro tipo de, entre comillas, educación que a veces es mucho más importante que aquel libro que nos impusieron en una academia. ¿Por qué? Porque tienen que ver de nuevo con lo humano. Si yo sufrí, cuando migro al otro
pasar lo mismo que yo, no es más difícil de estar, digamos, ajeno a ese sufrimiento. Y si no lo sufrí, y ahí está, ahí empieza, como cuando no podemos, cuando no nos vibra nada dentro del sufrimiento del otro, ahí hay algo en lo que hay que elaborar socialmente, me parece. ¿Por qué una persona no puede ponerse en el lugar de alguien que la está pasando mal? Bueno, la verdad que no lo sé, debe ser algo muy complejo, no soy sociólogo, pero yo creo que desde el punto de vista académico, que es por ahí el ámbito que sí conozco, es en los programas académicos falta mucho trabajo de campo. En diseño gráfico ni te cuento. Por ahí en arquitectura, en la UBA hay algunas cosas, en diseño gráfico empezó a haber los últimos años, pero yo en los 6 años de carrera, digamos, no hubo contacto con el territorio. Y uno dice, bueno, pero el diseño gráfico, que bueno, pero no sé, ir a hacer la señalética de un hospital público, ir a hacer, ir a los barrios a ver si no se puede comunicar mejor como la circulación, dónde están los, digamos, etcétera, etcétera, no sé, como, y eso llevado, me parece que a un montón, yo hablo con, digamos, la mayoría de mis amigos no son diseñadores, eh, tengo un médico, uno que es administrador, abogados, otro del palo audiovisual, a todos en nuestra formación nos faltó tener contacto con el territorio, y aquellos que pudimos ir a la universidad, eh, tenemos ese momento que es único, que nos enriquece, que yo, si hubiera una instancia de estar frente a frente ante la desigualdad, que es lo que a mí me pasó muchos años después entrando en la cárcel, ya después no te podés hacer más el boludo, porque miraste a los ojos de la desigualdad de un modo, digamos, con el cuerpo. No es lo mismo saber que a alguien le pasó algo que escucharle la voz, escucharle la voz a la persona, conocerle el nombre, cambia absolutamente todo, y eso solo se logra con trabajo en territorio. Por eso, ¿es suficiente estudiar? Y la verdad que no, porque el libro no te da eso. El libro te da otras cosas importantes, pero no te da lo físico, ese poder que te da conocer a la persona, involucrarte desde el cuerpo con la persona. Bien, bueno, no sé. Sí, no, yo creo que esa desvinculación que vos hablás de la academia y de quizás la vida real, si se quiere, es así, está totalmente desconectada, creo que en casi cualquier disciplina. Eh, También hablando desde la ciencia política, hay una diferencia abismal entre lo que es la teoría y la práctica, esto es así, me parece que indiscutible. Y tan necesario no ir al territorio y también yo pienso ir con cierta humildad, porque a veces me parece que Sí, los universitarios o determinados sectores pecamos de por ahí creer que sabemos un poco más que el otro, cuando nadie mejor que ese otro que está viviendo en ese lugar y en esas condiciones sabe mejor cómo se vive y qué es lo que necesita. Entonces, también cuando hablamos de aceptación y de aceptar el conflicto y de la empatía, creo que también tiene que ver con esta escucha que debería ser un poco más humilde, ¿no? sí, totalmente. Mira, yo trabajé muchos años en una asociación civil que es Ingeniería Sin Fronteras Argentina, que de paso, abro un paréntesis, están organizándose para juntar dinero para comedores. Así que si se pueden meter Ingeniería Sin Fronteras Argentina, bueno, métanse, hay un link ahí para ayudar, porque realmente hay un problema, o sea, hay hambre posta, y peor que hace 3 meses atrás. Bueno, y ellos cuando arrancaron, ¿sí? Ingenieros, ¿no? Con toda la cuestión de el ingeniero que sabe que hace el Sí, puente y que te hace no sé qué, ¿viste? Como que hay algo de la soberbia ahí, ¿no? Del pionero que viene y arrasa y viene a civilizar el mundo. Bueno, hay como una cosa ahí en la que trabajaron mucho y trabajan mucho en eso. Entonces uno de los primeros proyectos fue en Santiago del Estero, en Colonia Dora, un pueblo que estaba aislado, entonces tenían mucho problema con el agua potable. Entonces, claro, ellos fueron con la idea de hacer filtros de agua, de arsénico y no sé qué. Bueno, en la mesa barrial con los vecinos se dieron cuenta que todo su proyecto no tenía sentido, que lo que faltaba era un puente muy fácil de hacer para los ingenieros, muy cortito, que hacía años que nadie hacía, que lo que necesitaban era que el camión cisterna entre al pueblo. ¿Para qué? Para que
en lugar de tener que caminar kilómetros para conseguir agua, nada, es algo inmediato como en cualquier, como lo que debería ser. Eh, Esa solución fue una solución propuesta por los que viven en el pueblo, que muchos tal vez ni terminaron el primario o el secundario. Entonces, ahí es donde se ve como muy reflejado esto que decís, ¿no? De la soberbia con la que a veces los que pasamos por la universidad encaramos las cosas. A mí me pasó en la cárcel, como que arranqué con esta cuestión estúpida y narcisista, un poco de yo soy el que voy a ayudar a los pibes a tener la cooperativa. Y la verdad es que al poco tiempo me di cuenta que si hay alguien que fue a aprender ahí adentro, soy yo. Pero por supuesto que es un intercambio de saberes, pero no tengo dudas que yo aprendí mucho más que ellos, no tengo la menor duda. Y no de libros, sino de cuestiones que tienen que ver con, con cosas más esenciales, ¿no? De lo humano. Eh, Recién leía por ahí alguien que había escrito, ¿no? Que el libro es como el primer contacto con la realidad. Y la verdad es que yo estoy en re en desacuerdo con eso. El libro es alucinante, o sea, no sé, yo soy un fanático de la literatura además, pero la realidad no está ahí. Yo me acuerdo cuando leía mucho en la adolescencia literatura latinoamericana y soñaba con conocer Europa por Rayuela, que describe París de un modo hermoso. Pero por más que vos te imagines París, después, o sea, París es estar en París y caminarlo. Eh, Sí, eh, ¿qué es lo que te to- pasa a vos caminando en París? claro, Saliendo. ¿quién sos vos en ese contexto? Como lo que vuelvo al puente de Colonia Dora en Santiago del Estero, que también de ahí surgió que encontramos una frase de Cortázar muy linda, que no la voy a decir muy mal, pero que el puente es puente si hay alguien que lo cruza. El foco tiene que estar puesto en lo humano, si no, si no es narcisismo, es narcisismo ¿Y humano, es como... cómo fue esa decisión de ingresar a educar o a transmitir tu conocimiento en las cárceles? Me enteré que se podía dar clases en la cárcel, yo ya daba clases en la UBA hacía 6 años, y ya había descubierto esta vocación por la docencia. Lo tenía muy claro. Y a la par estaba intentando vincular de algún modo mi profesión con lo social, cosa que, insisto, me costó mucho. Es bastante difícil porque no nos forman para eso. Entonces, medio que estás ahí enfrascado en otra cosa. Cuando me enteré que se podía dar clases en la cárcel, contacté a la persona que me dijeron que tenía ahí como la llave, que es la ingeniera Estela Camarota. La nombro porque es como a mí me cambió la vida y a muchas personas más también. Ella da clases en la cárcel hace más de 30 años. Eh, a veces vamos caminando por la calle y o sea, se frenan alumnos a agradecerle porque les cambió la vida. Es una cosa impresionante, una genia, un ser hermoso. Y bueno, nada, le dije que quería participar del proyecto con lo del diseño o con algo, no me importaba en verdad con qué. Si tenía que dar historia del CDC, no me importaba, porque bueno, me parecía como, o sea, algo intuía que podía pasar en ese contexto, como docente, y a las 10 a la semana ya estaba ingresando a la cárcel. Ella confió, no sé, en mí. Y me parece que, y tomo una frase de ella, ¿no? Cuando le preguntan, ¿y por qué en la cárcel? Y, y la verdad es que si hay un lugar donde tiene sentido dar clases, es allí donde no hay nada. Y agrego, algo que después aprendí, también creo que tiene sentido, tal vez con la misma intensidad, allí donde hay todo. Eh, yo vivo como un contraste permanente, que es el lunes ir a la cárcel y al otro día ir a la UADE, que es la Universidad Argentina de la Empresa, que es privada y de las más, como, una de las que más recursos tienen. Eh, y el desafío es, digamos, presenta dificultades distintas, pero es el mismo. Es lograr que el otro, es ir a sembrar algo en el otro. En unos porque no tuvieron nada y en otros porque tienen todo y no se dan cuenta muchas veces de ese privilegio. Entonces no es solamente enseñar diseño gráfico, sino enseñar un modo de ver, digamos, un modo de ver el ejercicio de la profesión, que es mirando hacia los costados, dejando de mirarnos el ombligo.
que eso es válido para el diseño gráfico o para cualquier actividad que el humano emprenda. Coco, vos decís que tu vocación es la docencia. ¿Cómo elegiste ser docente o cuándo Ahí saludo a sentiste? algunos amigos que se conectan, Mati, Genio, Chiche, Jambariere, Mm, uno de los diseñadores más importantes del país. muy Te lo bien. quiero Bueno, mucho, un también genio. podemos, obviamente, nosotros seguimos leyendo comentarios y charlando un poquito más, pero lo cierto es que ya se nos está terminando el cospel, ya en un Mirá, ratito ya se me pasa muy tenemos rápido. redondeando, sí, la verdad que da, por supuesto, para seguir charlando. Yo te pregunté recién cómo es que decidiste o cuándo sentiste el llamado de ser docente, qué significa para vos ser docente ahora, cuál sería tu aporte también, no el tuyo particular, sino el de la docencia en general para contribuir justamente a una ciudad más humana. Eh, Mira, eh, yo creo que no me gusta circunscribirlo a la docencia. Me parece que todo aquel que desde su lugar pueda eh, hacer con conciencia de un otro, ya sea en el aula o atendiendo el mostrador, o eh, es, te diría que podemos resumir todo en eso, ¿no? En entendernos como células de un organismo mayor que es la sociedad. Si la célula se trabaja mal, se enferma la sociedad. Y si la sociedad está enferma, nos repercute a nosotros. Es un ir y venir constante, un diálogo constante que tiene que ver con lo colectivo, con entendernos como un, digamos, no existe salida si no nos entendemos como un gran colectivo humano. A mí me toca desde las aulas, que creo que es uno de los lugares más privilegiados y bellos donde uno puede sembrar, pero no puedo ser objetivo porque es mi vocación. Pero si otro tiene la vocación eh, de hacer huertas orgánicas, o la vocación del baile o de la música, o la vocación de la política, eh, la regla es la misma. Es entendernos como un todo y no como individuos, que es muy evidente para mí que ese es el más grave problema que vive el mundo. Eh, Creo, Coco, que vos decías que la salida es colectiva. Me parece que la pandemia, si también, si bien puso de manifiesto que justamente somos una sociedad muy desigual, que hay muchas desigualdades, que hay algunos que la están pasando realmente, realmente muy mal, y otros que han podido sobrellevarlo mucho mejor y lo puso en extremo evidencia, nunca más claro. También puso en claro que la salida es colectiva, porque se ve, por lo menos ahora, que las cosas que están dando resultado a nivel sanitario, a nivel de políticas públicas de salud, tienen que ver justamente con cuidarnos todos, en cuidarme yo para cuidarte a vos, y son los países que volviendo a la idea de la curva, están aplanando justamente esa línea, que lo están haciendo colectivamente, los que estamos respetando todos la cuarentena, usando el barbijo, eh, respetando todo mismo, yendo todos hacia un mismo camino. Me parece que eso sí, también la pandemia ha puesto de manifiesto que la salida es colectiva, es con todos. sí, para mí fue un clic totalmente nuevo porque nadie de nosotros había vivido antes una pandemia, que fue al principio de todo, que lo primero que me sucedió fue, uy, me puedo contagiar. Y el clic siguiente fue entender que yo soy el que puede contagiar, que el peligro puedo ser yo. Claro. Y ahí tuve mucho más conciencia de la importancia del cuidado. Parece una obviedad ahora, después de tantos días, pero al principio creo que entenderse uno como un posible factor de, como, digamos, no es solo que no nos dañen, sino que uno también tiene esa capacidad de dañar. Tengo una pregunta, Sole, ¿cuántos minutos quedan? Es lo que estaba chequeando. A la hora se corta y nosotros arrancamos bien puntuales, así que tenemos 7 minutos, me parece. Bien, me gustaría contarles una pequeña anécdota de la cárcel, antes de, como de Dale. cerrar.
En una de las primeras clases que di, es una anécdota que me encanta contar porque además la revivo siempre que la cuento. Les digo a los chicos, bueno, ¿saben lo que es un degradé? ¿No? Como un gradiente de color, ¿no? Y bueno, entonces uno de los chicos ahí adelante me dice, sí, Coco, cuando nos cortamos el pelo mechadito. Entonces, le digo, no, o sea, bueno, sí, puede ser que eso también, pero yo me refiero a un concepto de color, entonces en el pizarrón dibujé un cuadrado rojo y un cuadrado azul, absolutamente como delimitados. Entonces en el pizarrón después borroné en el medio para generar esa transición de un color a otro. Entonces le digo, bueno, ahora del rojo al azul hay una transición, a eso se le llama degradé. Y entonces uno de los pibes que estaba al fondo, el Foca, Néstor, que ya está libre y que hace poco me contactó, fue muy emotivo ese reencuentro, levanta la mano y dice, como nosotros. Y digo, ¿como nosotros qué? Eh, entonces dice, nosotros venimos de un mundo de oscuridad y acá, en el centro universitario, estamos yendo hacia la luz. Estamos en un degradé social. Y yo, no sé, me quedé como pasmado, ¿no? Como con esa reflexión tan lúcida, al punto, bueno, yo ya no puedo escuchar la palabra degradé sin revivir como toda esta situación. Y entonces eso como que me despertó varias reflexiones, ¿no? Una de ellas es que él, digamos, muchas veces el que nos enseña es la persona más inesperada, tenemos que estar muy abiertos, ¿no? Tratar de eliminar la mayor cantidad de prejuicios posibles que incluso yo que me creo muy abierto, los sigo teniendo, muchos, y los voy rompiendo de a poco. Y lo segundo es la pregunta constante que se le hago a todos los que estén ahí escuchando, incluso a vos, aunque sé que te lo planteás permanentemente, es ¿quién queremos ser nosotros en ese degradé? ¿Qué podemos hacer nosotros para que ese degradé realmente suceda? No en un aula, sino en el devenir de nuestra historia como humanos. Dejemos de rompernos, ¿no? Me parece que si no tenemos conciencia de eso, bueno, estamos en el horno. Así que bueno, esa es la gran pregunta para mí. Bueno, me encantó y me parece que también es una gran pregunta para ir cerrando también, para que se lleven todos los que nos estuvieron acompañando en este tiempo, que fueron muchos, así que les agradecemos Sí, un muchas poco, les gracias. agradecemos mucho, y para que piensen, acá termina esta charla, pero todas estas preguntas, estas cuestiones que hemos tratado, me parece que hay que seguir masticándolas y seguir Así es. charlándolas con los nuestros, ¿no? Ir trabajándola siempre. Muchísimas Yo gracias por la antes invitación. de despedirnos, Lo tengo disfruté que... mucho, se me hizo muy rápido, se me pasó muy rápido, Se pasó lo disfruté rapidísimo, mucho. Sí, sí. una hora sin parar le dimos. Bueno, yo tengo que pasar algunos chivos Pase, pase, porque, por favor. como usted, como vos ya sabés, Coco, esto recién empieza el programa Ciudades Más Humanas. Este fue el segundo sábado de estos vivos en Instagram. Yo antes ya les había contado que no se limita solo a esto, también hay podcast, hay otras conferencias, hay una agenda realmente muy variada, muy copada, muy interesante para que chequen en las redes de la MUNI y de la Secretaría. Bueno, acá en el mismo Instagram ya tienen toda la información. Pero contarles que la semana que viene el jueves 28, o sea, este jueves a las 6 de la tarde, por Zoom, pero con inscripción, esto atentos, es un dato a tener en cuenta, va a hablar Soledad Barruti y Paula Caldo, que van a conversar también con Federico Frichti, ay, nunca me sale ese apellido, el apellido de Fede es complicado para mí. Y el viernes sigue con otro Zoom a las 3 de la tarde, también con inscripción, van a conversar Flor Robeto, muy bien, y María de los Ángeles Di Capua, moderados por María Ángeles Camuso. Van a hablar sobre género, por supuesto. Flor Robeto realmente es una gran referente en el tema aquí en la Universidad de Rosario, por supuesto. Eso es la agenda del jueves y del viernes, ya no quedan nada de segundos, ya nos estamos despidiendo, pero saben que el sábado que viene también va a haber otra conversación por Instagram en vivo a las 11:30 de la mañana,
Raúl Terrile y Rocío Hernández de Nutriloca van a hablar sobre agroecología y nutrición. Y en los últimos 8 segundos, 7, Coco, te agradezco muchísimo esta charla y bueno, será hasta la próxima.